La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, la Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También tenemos otro grupo de emisoras que se unen a esta transmisión en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, es la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental. Se une también Onda Digital TV y Fuego TV a través de Betcable. Y también a MTAUA nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además, nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, hoy día es 7 de marzo del año 2022. A un día de cumplir 6 años este programa. Con alegría saludamos y recibimos y damos la bienvenida a Rosa María en los estudios de Radio Santa Rosa. Rosa María, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en los estudios. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Efectivamente, mañana cumplimos 6 años haciendo este programa. Qué bárbaro, ¿no? No nos hemos hecho viejos, ¿no, Eduardo? Estamos igualitos. Muy bien, estoy en los estudios, también después de muchísimos meses. La última vez que estuve acá fue en octubre del 2020 y antes de eso nos cerraron en marzo del 2016. El 16 de marzo del 2016 no volví a venir. No, pues. Y hoy es un día especial, voy a transmitir este programa desde acá. Vamos probando, estamos todos vivos, que ha sido realmente un milagro, aunque la familia dominica ha sufrido muchísimo con la pandemia. Y todo está igualito, pero muy bien mantenido como siempre, muy bien cuidado, con todo el cariño con los que se cuidan las cosas acá en el convento. Y nada, seguimos adelante, ¿no? Seguimos adelante. Pese a todo este tiempo transcurrido, durante todo el 2021 no he pisado el centro. Porque acuérdate que en octubre del 2020 vine para la entrevista con Vizcarra, después lo derrocaron, luego vino la segunda ola el verano pasado. El verano del 2021, la segunda ola fue mucho peor que la primera, a pesar de que tuvimos campaña electoral, todo lo hemos hecho virtual y lo vamos a seguir haciendo, ¿ah? No. Hasta que realmente regresemos a una normalidad que nos permita trabajar sin que los chicos estén con mascarilla, digamos, con más personal. Ahora somos Abel y yo, y del otro lado de la ventana hay 3 personas. 4 personas. Y son las que han hecho todo, cama adentro, todo servicio durante todo este tiempo. Pero bueno, antes de seguir, Abel ya me mira como diciendo las menciones que siempre me olvido. Y estando aquí, pues es mucho más fácil, así que hay que hacerlas. Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estoy acostumbrada a que mientras hablo salen los cartelitos, pero ahora no veo los cartelitos porque estoy sentada en la cabina. Muy bien. Empezamos con la Católica. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ahora vamos con las obras dominicas. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa.
Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y en verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niñas basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes al 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Y finalmente tenemos el auspicio también de, un segundo por favor, acá lo tengo, ASB Estudio Contable Auditoría. ASB Estudio Contable y Auditoría es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Y contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, a ver, vamos a empezar, por supuesto, vamos a hablar de política y vamos a hablar de derecho penal en este programa. En unos minutos vamos a estar con el doctor César Azabache para hablar de varios aspectos penales que se están enfrentando en estos días. Pero quería empezar contándote de lo que hemos visto este fin de semana del fútbol. Este programa no cubre noticias deportivas, pero sí cubre fenómenos sociales. Las imágenes llegaron para mí muy tarde, la noche del sábado, desde México. Un partido de fútbol de una liga regular, la liga mexicana como la liga del fútbol peruana. Dos contrincantes en un estadio, Querétaro versus Atlas, y a partir del minuto 63 se desata un infierno. Y por las imágenes que veo, es un estadio al que van familias, papá, mamá, niños, a alentar a su equipo con sus camisetas, como se hace normalmente en un sábado familiar en el estadio en cualquier país de América Latina. Se desata una batalla pero horrorosa, de las peores que yo he visto en mi vida, a tal punto que no es posible pasar las imágenes, creo yo, en ningún medio de comunicación, aun cuando las he visto muy, muy compartidas en las redes sociales. Son golpizas brutales que incluían desnudar al que estaba en el suelo y dejarlo ahí tirado en el suelo, bañado en sangre, a tal punto que hay una escena en la cual uno ve
varios cuerpos golpeados, ensangrentados en el suelo. Y yo con toda sinceridad pensé que todas esas personas estaban muertas. Era una cosa espantosa. Según la policía y las autoridades mexicanas, que no son siempre muy creíbles, pero en fin, y según la Federación de Fútbol Mexicano, todos sobrevivieron. 17 heridos graves, 17 heridos y 2 de ellos gravísimos, ¿no? Pero es impresionante lo que un partido de fútbol puede hacer en los seres humanos. La barbarie. ¿Qué importancia puede tener que alguien sea de un equipo y que el otro sea de otro equipo, ¿no? Al punto de pegarle porque tiene una camiseta distinta a la tuya y desnudarlo, ¿no? Y arrancharle la camiseta. He visto fotografías terribles donde los papás le sacaban la camiseta a los niños Sí. para que no los identificaran, porque estaban aterrorizados de que les pegaran a sus hijos. Les han pegado a mujeres. Y uno no, digamos, no deja de pensar que esto también puede pasar en el fútbol peruano. Hasta el momento los partidos de fútbol no están jugándose con público, están empezando a jugarse con público por los partidos de la clasificatoria al mundial, pero sí preocupa, y lo he leído durante este fin de semana, que la pandemia haya generado un hincha más fanatizado y más violento. Y que esos sean los problemas de salud mental que tengamos que heredar después de la pandemia. Y lo vemos en la política. En la política vemos con gente completamente ideologizada, fanatizada. Dicen que durante la pandemia hemos tendido a refugiarnos en nuestras querencias, ¿no? En lo que en lo que conocemos, en lo que nos da seguridad, ¿no? Y ahora al salir a enfrentarnos al otro, eso ha generado un quiebre en la personalidad de estas personas que se comportaron como bárbaros el día sábado, pero como bárbaros. No podría decirles quién le pegó a quién, porque fue todos contra todos. Y hay heridos de los dos lados. Se han tomado medidas en México, sí, pero ahí también hay lecciones que aprender. A esta hora, venía yo escuchando por la carretera, venía escuchando radioprogramas, no hay un solo detenido. Y las fotografías de los agresores están en todas partes, circulaban por todos lados. Habían hecho un identikit de, no sé, 20, 30 rostros de los que habían pegado. Y no hay un solo detenido. Entonces, si hay impunidad total para estos actos, se van a seguir repitiendo. Lo mismo pasa en la política. La impunidad es garantía de repetición. De otro lado, el fútbol como deporte, como organización de un deporte de masas, también tiene la responsabilidad de cuidar por la salud de los asistentes. Y si no se puede jugar, no se puede jugar. Es un juego al final. Mucho más importante es la vida de las personas. Al principio no iban a suspender la fecha si no se jugaba el día siguiente. Entonces, están locos. Han suspendido los partidos de fútbol, creo que el domingo y hoy. Pero en otras latitudes, cuando esto ha pasado, suspenden la liga. Incluso hay mucha preocupación porque México es parte de la organización del siguiente mundial que organizan Canadá, Estados Unidos y México. Pero reitero, no solamente hay que ver la paja en el ojo ajeno, hay que también ver la vida en el propio. Lamentablemente, las barras en el Perú también son muy violentas. Y hemos tenido el caso del chico Yarse, o sea, no, ahí sí fallecido, lo aventaron desde un palco hacia abajo. O sea, tenemos hechos de violencia muy graves también en el fútbol peruano como para no estar preocupados después de la pandemia. Yo espero que las autoridades del fútbol y las autoridades del Ministerio del Interior tomen nota de lo que está pasando, porque el fenómeno es mundial, no es solamente un fenómeno aislado en esa ciudad, no, es un fenómeno mundial. Y en Latinoamérica un fenómeno muy fuerte. El fútbol mueve muchas pasiones y no queremos estar lamentando desgracias, ¿no? Por lo pronto también han prohibido que la barra del otro equipo vaya cuando juega de local. Entonces solo va la barra del equipo que juega de local, punto.
Esa parece ser una medida, ¿no? Pero también me contaban que en Inglaterra, con los hooligans, en esa época, hace ya muchos años, 1985 me parece, eh, cancelaron el fútbol inglés durante 5 años. Todos los equipos dejaron de jugar 5 años. Así fue de dura la sanción. Porque ya los muertos se contaban por decenas en cada partido. Entonces es una cosa inaceptable, ¿no? Y los detectaron y hubo un trabajo de inteligencia. Se ubicó a los revoltosos, se les procesó, se les condenó, fueron a la cárcel. O sea, si hay impunidad, no hay forma. Y bueno, eso nos lleva a la política, ¿no? El día viernes en la noche, ya todos en el último así conchito del verano, marzo siempre es ya lo que queda del verano, la cabeza de todos ustedes está en que los niños van al colegio, las universidades regresan, ¿no? Viernes en la noche, para que nadie lo mire, el presidente de la República le toma juramento al señor Nicolás Bustamante como ministro de Transportes y Comunicaciones. Le tardó 4 días, recordemos que el lunes en la noche le aceptó la renuncia después de 7 meses, de cuestionamientos al ministro de Transportes, Juan Silva. El día martes, el ministro Juan Silva se fue entre mariachis. Bailaban, cantaban, estaban felices. Era la despedida del ministro. Nadie lo podía creer. Un ministro, como reitero, que se va con serios cuestionamientos e investigaciones. Porque hay una serie de contratos de obra pública ganados de manera irregular en su ministerio. Además de una conducta respecto a la contratación de personal poco clara, ¿no? La viceministra renunciante habla de una agencia de empleos. El señor Juan Silva, natural de Anguía, provincia de Chota, coincidentemente también es natural de Anguía, provincia de Chocata, el dueño de la clínica de La Luz, el señor Fermín Silva, que se apellida Silva, igual que el otro señor Silva, nacieron con un año de diferencia y dicen que no se conocen. ¿Qué distrito es ese, la verdad? Un distrito chico, donde hemos nacido casi el mismo año, hemos aterrizado pues en el mismo colegio, ¿no? Supongo. Pero en fin, cosas que pasan. Dicho sea de paso, el señor Fermín Silva, que no tiene cargo público, no es funcionario del Estado, recluta, entrevista, según su propio testimonio, al gerente general de Petroperú, otro señor complicado en toda clase de irregularidades, que dice que él sale cuando sale el presidente. Diciendo, mi contrato ya es a plazo fijo, por si acaso, yo no salgo. Bien raro, ¿no? En fin. Entonces tienen que buscar un nuevo ministro. Sin embargo, el presidente nombra al señor Nicolás Bustamante, que era el secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Natural de... Bueno, no tienen que pensarlo mucho. De Chota también. Era el secretario general del ministro que han defenestrado, que estuvieron a punto de censurarlo, pero para que no supiéramos cómo votaba cada quien, le aceptaron la renuncia mientras estaba en debate la censura. Imagínense ustedes, un escándalo, pues. Entonces lo nombran al señor Bustamante, que es abogado, está muy bien, pero que no tiene ninguna experiencia en el sector transportes y comunicaciones, salvo la experiencia que ha adquirido durante el mandato del señor Juan Silva. Y hay que decir que también tiene serios cuestionamientos respecto de una carretera que cuesta, no se ha desembolsado aún, supongo, 40 millones de soles, que fue tramitada y adjudicada en solo 24 horas. Carretera que se va a hacer ¿a dónde? En el distrito de Anguía, en Chota. Ya, parece película de verdad, de esas así farsescas, ¿no? No es lo real maravilloso, no es la novela latinoamericana, es la política peruana. Entonces, pero no pueden ser tan descarados. Bueno, nombra al mismo, pues, se ha buscado su clon chotano, es el mismo, que obviamente, digamos, despacha para el otro ha sido su jefe. Por eso se fue entre mariachis, pues.
Digo, pues si acá todos seguimos ganando lo mismo, ¿cuál es el problema? Y ahorita lo nombran ministro de otra cosa, asesor o de lo que sea. Y el ministro Silva era profesor. Con todo respeto por los profesores, Abel es profesor. Pero yo que soy abogada y Abel que es profesor, no se nos ocurriría ser ministro de Transportes y Comunicaciones, pues. No se nos ocurriría ser ministros de nada, ninguno de los dos. ¡Qué desastre! Así estamos, pues. Es una burla lo que ha hecho el presidente. Realmente es una burla. Y ayer, Presidencia del Perú. Presidencia del Perú tiene una cuenta en Twitter que se llama Presidencia del Perú. Oiga, voy a leer textualmente lo que saca la cuenta en Twitter de Presidencia del Perú. A veces, de verdad, ya no sabes si burlarte o asustarte, porque dices, no, estas personas no pueden ser tan ignorantes. Miren ustedes, en un acto del presidente del Perú, el presidente dice una de las pachotadas a la cual estamos acostumbradas a escuchar, y lo sacan ahí como, digamos, como un texto que todos tenemos que leer en la cuenta de Twitter de Presidencia del Perú. ¿Y qué dice el señor presidente? ¿Qué dice el señor presidente que es tan, digamos, relevante para nuestro país? Algo que todos tenemos que estar absolutamente alineados, dice el presidente. Insto a las autoridades regionales y locales a hacer una sola fuerza. Bueno, está muy bien, ¿no? Junto con el gobierno nacional. ¿Para qué? Para que se reconozca la educación como un derecho fundamental y un sector en el cual se tiene que invertir. Y la foto pone, foto del presidente diciendo, presidente Castillo pide a autoridades hacer una sola fuerza para que se reconozca la educación como un derecho fundamental. Yo tengo mi constitución acá ya, que siempre la uso por si acaso, ¿no? Habría que, no sé, los amigos, los chotanos, mandarle al presidente un ejemplar de la Constitución. Yo esta discusión la tuve hace unos años acá con Verónica Mendoza, después no volvió a venir nunca más, cuando me dijo lo mismo, que estaban luchando por hacer una asamblea constituyente para que la educación sea un derecho. Y le dije, pero si ya está en la Constitución. No está, pero por supuesto que está, lean la Constitución, no es nada difícil, son bastantes artículos sobre educación, arranca en el 13 y termina en el 18, son 5, hasta el 19 hay educación, sí, ya si quieren colegios profesionales no lo consideremos, pero es el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19. Todos son referidos a la educación. ¿Cómo no va a ser un derecho fundamental? O sea, uno se queda... Acá están las finalidades, las garantías del Estado, los reconocimientos, los derechos de los padres de familia, la promoción del Estado, de la educación. ¿Y sabes qué me contesta ayer en Twitter, que me dio ya ataque de risa? No, es que no está en el capítulo de los derechos fundamentales, sino está en el capítulo de derechos sociales y económicos. Dios mío. No sé en qué facultad estudiaron derecho, supongo que no, ¿no es cierto? Pero les leo por si acaso, ¿ya? Por si acaso haya un derecho que usted considera que debería estar y no está. Artículo 3 de la Constitución, ¿ya? La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga, o que se funden en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Es decir, el artículo 3 reconoce que la enumeración no es taxativa, es mucho más amplia. Tenemos derecho a muchas cosas que no están en la Constitución. Por ejemplo, les voy a poner el caso clásico de un derecho natural, si quieren. El derecho al sueño. Si a usted yo lo dejo sin dormir, creo que en 3 o 4 días se muere. Usted necesita dormir. ¿Acaso en la Constitución dice, usted tiene derecho a dormir? No está, pues. Pero si a usted lo privaran del sueño, sería una forma de tortura, probablemente.
o sería el desconocimiento de la jornada de 8 horas que sí está en la Constitución. No todo tiene que estar en la Constitución. Usted tiene derecho al oxígeno. Miren ustedes algo tan importante, a poder respirar. No tiene que estar en la Constitución, pero está dentro de su derecho a la salud. Y así sucesivamente podríamos ir desgranando derechos que no están en la Constitución. Pero justamente el de educación sí está. Y el presidente de la República, que es maestro, no lo sabe. Y si lo sabe, bueno, ya estoy completamente confundida. Y no solamente la educación es un derecho, sino que es gratuita y es obligatoria. Yo como padre de familia no puedo negarme a que mis hijos vayan a la educación básica. No puedo decir, no, hijito, tú no vas a ir al colegio. No puedo. Porque es derecho del niño recibir educación básica, más allá de la voluntad de su padre. Dice el artículo 17, por si acaso, la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado la educación es gratuita. ¿Cómo no va a ser? Es un derecho. Es universal, obligatoria, gratuita en las instituciones del Estado. O sea, es increíble. Incluso ya hasta la Constitución fija la posibilidad de subvenciones en programas de becas en educación privada. Se promueven la creación de centros educativos, la erradicación del analfabetismo, fomenta la educación bilingüe intercultural, preserva las manifestaciones culturales y lingüísticas del país, promueve la integración nacional a través de la educación. O sea, lean la Constitución, es bien bonita, tiene cosas importantes para la vida cotidiana de las personas, pero el presidente de la República no puede mentir de esta manera. Denota una ignorancia gigantesca. Bueno, y del otro lado, el día sábado, desde el día jueves y viernes, ¿no?, se promocionaba una gran marcha por la mancha, iba a decir, de verdad que fue una mancha, pero no fue una marcha, ¿no? Fueron los de la misma mancha, ¿no? Una gran marcha por la vacancia. Y varias cosas hay que decir. Con todo el cariño que tiene el Puma Carranza del público peruano, o sea, llamaba a la gente para que vayan a la avenida San Martín. Es la plaza San Martín, ¿no? O sea, podrían darle la claqueta bien escrita. Lo segundo es que llamar a un líder futbolístico, un líder deportivo, es un truco de marketing que no funciona para este tipo de cosas. Con todo cariño a los organizadores, ¿no? Lo segundo es que los organizadores eran básicamente el Partido Aprista Peruano, que lanzaba tweets de Nidia Vilche, sí, vamos a la marcha, y Renovación, que ponía buses en algunas plazas de algunos distritos, calentando más bien el ambiente para su propia campaña electoral municipal. Y luego un conjunto de personas que son las de siempre, las que siempre han dicho que en el Perú hubo un fraude y que Pedro Castillo ganó las elecciones con un fraude, que la verdadera ganadora es Keiko Fujimori, cosa que es mentira y que la mayoría de los peruanos rechaza. Entonces, si los fraudistas son los convocantes, va a ser bien difícil que las personas se unan a esa marcha. A mí me hace gracia que hace un mes o 2 meses sacaban un hashtag que decían, yo no marcho con caviares. Bueno, bienvenidos a la realidad, fraudistas. Los caviares son los que sí marchan, pues. La gente honrada, apolítica, centrista, que no está en posiciones extremas, que no le gusta que le manipulen ni le mientan, esa es la gente que marcha, pues. Que está harta de Pedro Castillo. Muchísimos. La gran mayoría de los peruanos, y miren las encuestas, estamos hablando ya de más del 50% del país, podría aceptar una salida de Pedro Castillo sin ningún problema. ¿Por qué esa gente no sale a marchar, no protesta, no mueve la calle, no se calienta en las plazas, como dicen? Porque los convocantes son un desastre. Discúlpenme, seguramente lo hacen con mucho esfuerzo, mucho cariño.
El día sábado había un grupo de gente que está casi todos los días en la Plaza San Martín, sobre todo los fines de semana. No son más de 40, 50 personas y los sábados podrán ser 200 o 300 personas. Tienen su megáfono y hablan de la nueva constitución, ¿no? Son completamente marginales, pero están en todo su derecho de ser marginales, pues, y hacer su movilización y conversar. Se llaman ágora cultural, ¿ya? Bueno, los empujaron, los chancaron, tuvo que cercarlos la policía, pues eso piden asamblea constituyente. De otro lado había una pequeña marcha también por el Día de la Mujer y llevaban una bandera del arco iris que representa a los grupos gays en el mundo. Ojo, el Tahuantinsuyo por si acaso no tuvo bandera, fue una creación de los 70s. Y hay una señorita o señora que grita viva Cristo Rey, que cree que la están fusilando en La Habana en el año 62, está convencida que la están fusilando en La Habana, y grita viva Cristo Rey, y grita, es la bandera de Huifala, de los indigenistas comunistas. Madre Santísima. Y esa es la promotora de la marcha. Y carga una bandera de la Cruz de Borgoña, diciendo la cruz del hispanismo. No sabe ni simbólicamente lo que es cada cosa. Entonces, ya, si esa es la que convoca, ¿cómo haríamos, pues? Bien complicado, ¿no? Entonces, al señor Erasmo Wong, con todo cariño, que va en un Safeway, rodeado de sus guardaespaldas, ¿no? Y detrás van su mancha también, mejor que no vaya. O que vaya, pues, y se pare en una esquina, ¿no? No tiene que hacer tanto roche, ¿no? Y es el dueño de un medio de comunicación que difunde permanentemente mentiras en casi todos sus programas. Es una máquina de decir mentiras. También fraudistas, por ejemplo. Reitero, ellos no marchan con caviares, los caviares no marchan con fraudistas. Y mientras sean los fraudistas los que quieran animar estos eventos, pues no van a pasar de 4.000 personas, incluyendo la Renovación Popular, incluyendo lo que queda del APRA. Más la marcha de mujeres, que estaba en algunos puntos hasta un poquito más nutrida, ¿no? Con otra bandera, con otras ideas, con todo. Un desastre, pues. Discúlpenme, chicos, un desastre su marcha. No está mal reunir 5.000 personas, a veces no es el número, estamos de acuerdo, a veces es la profundidad de la propuesta. Pero hay que ver la profundidad de los videos que han colgado, son un desastre. Entonces, así no van a calentar ninguna plaza. Y no es porque yo sepa mucho de calentar plazas, no, sino porque soy un poquito más vieja. Y Abel y yo hemos caminado muchas marchas, Abel más que yo, muchas más, se las ha cubierto todas. Así no se calienta una plaza. Y si sacan a Lourdes Flores, a Jorge del Castillo, menos pues muchachos, no va a funcionar. Siéntense a evaluar. ¿Quieren mover masas? Ya, eso no es masa. Eso es mancha. Tú y tu mancha. Que es lo que nos regresa al fútbol, ¿no? A esta idea de que lamentablemente la pandemia ha exacerbado la idea de afincarte en tus querencias y rechazar todo lo demás. Y así no se construye una unidad como la que vimos contra Merino, por ejemplo, en las marchas de noviembre del 2020. Eso sí fue unidad. Sin liderazgos, ¿ah? Sin liderazgos. Muy pocos partidos políticos aparecieron. Muy pocos. Eso es liderazgo. Ojo, tampoco puede aparecer pues Verónica Mendoza, ¿no? Sería ridículo. Y de hecho nunca han aparecido. Pero y cuando aparecieron los votaron. nos votaron porque, Sí, porque votaron, no corresponde. votaron. No, te digo, actualmente, no, ¿no? ahora no. No, pues sería mucha, o sea, oye, acabas de estar, te han votado, pero tú estuviste con ellos, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado de qué están haciendo, porque en Cusco no movilizaron ni a 20 personas, porque trataron de hacerlo nacional.
En Arequipa llovió y eso sí, pues aleja a la gente, ¿no? Pero sí salieron unas 40, 50 personas. Ya, 100. Yo estoy diciendo 4.000 en la Plaza San Martín por buena gente, porque eso incluye a los que la policía tenía cercados y se ve clarito en la toma aérea. La policía está haciendo un cerco y hay un grupo cercado que no pertenecen a la marcha, pero si uno ve así en un montón, dice, ah, caramba, ¿cuánta gente fue? Sí, pero hay un grupazo que no son tuyos. Y no solamente no son tuyos, no los quieres ahí, los estás insultando. Miren, para organizar bien una marcha, aprendan un poco de la Iglesia Católica que tanto mencionan. Las iglesias tienen las puertas abiertas, ¿ok? Y no hay nadie en la puerta diciendo, ¿usted de qué religión es? ¿Usted es jesuita? ¿Usted es dominico? ¿Usted es franciscano? No, las iglesias tienen las puertas abiertas. Bueno, ahora con la pandemia las cosas han cambiado un poco, ¿no? Pero, digamos, al margen de las razones sanitarias, en vez de excluir, incluyan. En vez de excluir, incluyan. En vez de insultar, vayan y abracen. Si no, no van a lograr nada. Y saquen de la línea del frente a liderazgos que la gente rechaza. Humilde consejo. Y bueno, Sí, Rosa María, de eso te iba a comentar acá en redes. ajá, Nos decían, ¿por qué no invitan a la marcha? Pero hasta ahí estaba bien, pero venía con el insulto, ¿no? Para votar a fulano, pero con con insultos. grosería, pues. No, yo ni caso, ¿ah? No. Y porque no resulta, ¿no? No Somos resulta. aquí pacifistas, señores. Así que marchas pacíficas, sí, sin, obviamente, tomar la propiedad pública ni la privada, ni destruir, sino construir. Ahora, que mucha gente en el Perú cree que es hora de que Pedro Castillo se vaya, y yo estoy de acuerdo con ese sentir, lo he visto. Pero ese sentir no se va a manifestar en la vía pública mientras no haya una sensación de que no vas a ser maltratado, hostilizado. De repente vas y no le gustas a los de la manchita. Entonces, ¿para qué vas a ir? Y si no le gustan a los de la manchita, ¿cómo haríamos? No, hay que tener mucho cuidado. Y miren, yo he ido a marchas de todos los colores, ¿ah? Y siempre me he sentido bienvenida. Siempre me he sentido bienvenida, cómoda, haciendo mi trabajo, registrando, viendo qué está pasando para poderles contar a ustedes. Así que, si de verdad quieren que esto funcione, tienen que cambiar completamente el enfoque. Si de verdad quieren que funcione. O de repente, tal vez no quieran que funcione. ¿No? Es como el Congreso. ¿Qué te apuesto que mañana le dan la confianza? ¿Cuánto apostamos a ver? No, Abel está conmigo. Yo también creo que le da No la hay forma de confianza. no encuentro contra quién apostar. No Yo creo que les dan la confianza de todas de maneras. todas maneras, pues con niños, Ojalá sin nos niños. equivoquemos, Claro, o pero sea, van a hacer la finta, pues Fuerza Popular vota en contra, los de Renovación y Avanza País, pero saben que son 43, pues ya está. Y saben que los otros, los de Acción Popular, los de Somos Perú, los de Podemos, les van a dar la confianza, más lo que tienen de Perú Libre y Juntos por el Perú, listo, arreglado el problema. Por ahí unas deserciones, ¿no? En APP siempre hay deserciones, ¿no? APP ha dicho que no les va a dar la confianza. Miren, si no tuviera consecuencias para el Congreso, yo no podría darle la confianza a ese ministro de Educación, de Salud. Además, es increíble. Salió el otro día a despotricar de la corrupción, ¿no? Y dijo que había un contrato con el BIT, un contrato maligno, ¿no? Y al final del discurso dice, y ahora yo me voy a gastar esa plata. ¡Qué miedo! ¡Pero qué miedo! Prefiero que no se la gaste. Dios mío. En fin, vamos a la pausa porque ya veo al doctor César Azabache esperándonos. Y vamos a hablar un poco nos va a iluminar, del derecho penal y sus tiempos, ¿ya? De eso vamos a hablar porque muchos de ustedes dicen, aquí hay un ajusticiamiento, y otros me dicen, acá hay una impunidad total, ¿no? Entonces, vamos con calma, vamos a hablar de los tiempos de derecho penal. Este programa se llama A Pensar Más, y vamos a hacer que el doctor Azabache nos haga pensar un poco más sobre ciertas figuras del derecho penal que son útiles
para saber qué. Saber la verdad. Saber la verdad. Y por eso los periodistas nos inmiscuimos tanto en los procesos penales. Muy bien. Vamos a ir a la pausa, Rosa María, agradeciendo a ASB Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudios Contables son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencias, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en la página www.asbcontable.com. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más. Rosa María Palacio ya se encuentra en comunicación con el doctor César Azabache. Adelante, Rosa María. Muy bien, doctora Azabache, los saludo desde la cabina de Radio Santa Rosa, lo cual es algo muy extraño, es primera vez en 2 años. Vamos a ver cómo nos va. Si en 15 días nadie se ha contagiado, regreso. Muy bien. Doctora Azabache, gracias por estar con nosotros. ¿Me escucha bien? Mi saludo, Rosa María, sí, perfectamente. Yo también. Qué bueno, qué buen sonido de acá ahora. Qué bárbaro, ha mejorado el sonido. Muy bien. Quería empezar por hablar de algunos aspectos del proceso penal, porque genera gran expectativa en la opinión pública que un aspirante a colaborador eficaz cuente su historia y que su abogado salga y la cuente también. Entonces ya está, listo, se acabó. ¿Cómo explicarle al público que el proceso tiene sus tiempos y demanda eso, un debido proceso, para que no sea un ajusticiamiento? Sobre todo porque los tiempos de la prensa no son los tiempos de la justicia. Ni los tiempos de la justicia son los tiempos del sistema político, ¿no? Tal vez podemos comenzar por ahí. Tal vez la primera idea que debamos repasar es aquella que muestra que en todo el proceso que comienza a finales del 16 o del 17 hasta aquí, hemos concentrado nuestra atención para resolver los grandes dilemas públicos en el modo en que la justicia penal incide sobre ellos. De varias maneras, creo que el sistema institucional se ha adelgazado tanto que ha pasado a refugiarse en el de justicia penal, que está hecho para otra cosa y montado sobre agendas distintas, y que además se ha reconfigurado en este tiempo a partir de la creación de estas investigaciones de 36 meses. Son 3 años, 3 años, que de hecho creo que terminan por confirmar que ahora, las doctor, agendas si me permite, no 3 empatan años, con la política. 3 años por 2, porque la preliminar Claro, puede durar 3 años y 3 años la preparatoria. Y falta el juicio, ¿no? O sea, 3 Claro. años solo para estar listos hacia una acusación, si es que ese plazo se cumple estrictamente. El uso de investigaciones de 3 años, creo que indica suficientemente cómo están desfasadas estas agendas. Hay que decirlo, en el derecho extranjero, 3 años es el tiempo de una condena medianamente grave. Claro. Aquí es el tiempo de una investigación. Claro, siempre hay casos que duran más tiempo, ¿no? Los de corrupción, incluso en España, pueden tomar 7 años en situaciones muy graves. Los de derechos humanos, en todo el mundo, duran muchísimo. Pero son excepciones. Aquí estamos concentrando la vida del sistema político en este tipo de casos, y eso creo que es un primer desfase serio. Ahora, el tema de los plazos, por ejemplo, en esta historia de la colaboración eficaz, la doctora Chaiz quiere reducir el plazo de la colaboración eficaz, y creo que lo hemos conversado en algún momento, cuando lo que se debe reducir es el plazo de la investigación preliminar y el plazo de la investigación preparatoria. O sea, el cuello de botella no está en el tema de la colaboración eficaz, está en los 6 años que demora, si el fiscal declara compleja, cualquier investigación. 6 años para acusar. El control de acusación puede durar 2 años. Hemos visto el caso de los Humala. 2 años de control de acusación. Entonces, entre que el fiscal arranca su investigación y te llevan a juicio oral, han pasado 8 años. En ningún sistema en el mundo eso es posible. ¿Cómo hacemos para acortar? ¿Qué propuesta podría salir de la experiencia reciente para decir, oiga,
Eso no tiene sentido. ¿Cuál sería la propuesta? Y vamos por partes, ¿no? Primero, el desfase se nota por dos lados. Uno, lo estamos comentando ahora, es esta introducción o este uso intenso de la investigación de 36 meses. Eso lo que refleja como problema es la distancia del juicio, ¿no? Porque el momento principal del proceso, el que tiene carga moral, el que nos integra a la decisión de los tribunales, es el juicio público. Lo vimos en el caso de Fujimori por Cantuta, Huanta y otros casos, ¿no? Ese juicio concentró las expectativas de la ciudadanía con sensaciones de éxito en algunos lados y de fracaso evidentemente en otras, en el destino final de la carga contra Fujimori. De modo que cuando hablamos de las investigaciones demasiado largas, lo que estamos reclamando es que el juicio venga más pronto. Y eso se refleja, déjame hacer este comentario antes de abordar el punto duro de tu pregunta, eso se refleja una suerte de transferencia de nuestras expectativas hacia cosas que no son juicios y que sin embargo están pareciendo o simulando serlo. Las audiencias de prisión preventiva son el ejemplo más importante, pero también la sobrecarga que el sistema tiene por saber sobre colaboraciones eficaces. Esos son dos reflejos de la desesperanza que produce notar que los juicios están lejos. Hay que decir que está comenzando el juicio contra el señor Humala y el señor Heredia, y eso debería empezar a resolver este problema en este lado. Pero al otro lado, fuera del sistema de justicia, Rosa María, ya el problema no es solo que la justicia penal tarde. El problema es que el sistema político no está desarrollando dispositivos propios, creados desde su propia lógica, que permitan canalizar en términos institucionalmente positivos la enorme ansiedad que producen estos asuntos. Y ahí estamos en la negativa evidente que ha expresado el Congreso con su no hacer en, por ejemplo, reformar el proceso por infracciones a la Constitución. Claro, ahí vamos a ir un instante porque han habido algunos desarrollos, de esto hemos hablado antes, pero, digamos, centrándonos primero en el tema fiscal judicial, en el tema fiscal penal, digamos. Incluso tenemos problemas sobre del poco conocimiento que el público tiene sobre estos procesos. Usted lo acaba de mencionar. Las audiencias de prisión preventiva, para la mayoría de la gente que las vio en Justicia TV, estaban convencidos de que estaban viendo un juicio oral, que era un mini juicio, a tal punto que sean, el fiscal pelea con el abogado, claro, porque además han sido educados en un sistema de televisión que reproduce el modelo anglosajón, que ni siquiera es el nuestro. Entonces, la ignorancia sobre el proceso de juicio oral, que es distinto al sistema anglosajón, es enorme entre la población. Entonces, lo que queda al final del día, es una sensación de impunidad. Acá todo el mundo hace lo que le da la gana y no pasa nada. Todos están ahí. Para el investigado, procesado, la sensación es, esto no se acaba nunca. Para la población es, oye, míralos, se pasean por todas partes. Entonces, ninguna de las dos cosas está servida, ni el debido proceso, ni las expectativas de la población. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo como sistema de justicia, por Dios? Sí, yo tengo la misma impresión que tú. Creo que estamos administrando muy mal las razones por las que un caso puede, porque también ocurre, demorar tanto. Y ahí la llave de salida, y ahí aterrizo en tu pregunta anterior, está en el modo en que estamos usando las reglas sobre criminalidad organizada. Así es. La ley peruana está usando esa fórmula para autorizar el pase de la investigación de 36 meses, que abre toda esta historia de los casos interminables que jamás llegan a juicio. El problema que tenemos es que nuestra ley está usando esa válvula sin control judicial, de modo que le basta al fiscal afirmar que tiene delante una organización criminal para adquirir el derecho de la investigación a los 36 meses. Ahora, yo le pongo un ejemplo, ahí yo creo, les pongo al público un ejemplo extremo, ¿ya? Kuczynski tiene una organización criminal constituida por su chofer y su secretaria. Francamente, con todo respeto al fiscal José Domingo Pérez, o sea, hay que estar loco de remate para decir que tu chofer y tu secretaria son una organización criminal. Y lo más grave aún, o sea, ya lleva, desde el 2017, 4 años de arresto domiciliario. 4 años. Sí, no justo no, Kuczynski es el ejemplo más
claro de esto que estamos discutiendo, y es que las reglas de organización criminal no pueden funcionar como una coartada semántica para adquirir el derecho a postergar las investigaciones hasta por un periodo tan extenso como 36 meses, que, insisto en decirlo, son el tiempo que normalmente dura una condena completa, no un procedimiento. En casos extremos, estoy pensando en los casos que se hicieron contra Sendero Luminoso, por ejemplo, al principio de este siglo, o en casos como Guanta, Claro, o doctor, Barrios por eso es Altos, que tiene yo mucho le aseguro sentido que que un caso dure, usted habrá escuchado pero en no la en nuestro caso. clientela que tiene, alguna vez le han dicho, mire doctor, esto lo tiene que matar en la comisaría. O sea, no puede salir de la comisaría. Si sale en la comisaría nos fregamos. Usted me lo mata en Ya la no existe comisaría. eso, ¿no? Eso ya no existe, porque ahora los casos llegan a la policía bajo dirección de un fiscal. Pero en Oye, cualquier caso, lo cierto está en que la llave que abre el paso a estas historias interminables está en esta herramienta o esta construcción, que es la criminalidad organizada, que desde mi punto de vista debería usarse solo con control judicial. ahora, pero Lo segundo es que claro, pero se da cuenta que ya en la época de Fujimori y Montesinos los protagonistas fueron los procuradores. Hoy los protagonistas son los fiscales. eso está muy bien. Pero De hecho, yo en lo la sé, pero porque época, tienen la pelota en su cancha muchísimo tiempo y los eso es lo que está protagonistas no mal. son los jueces. Los jueces son los protagonistas en un sistema de justicia. Correcto. Lo que está mal es que el sistema esté tolerando organizarse, postergando los juicios de tal manera que el impacto de la decisión del tribunal en juicio pierde impacto simbólico, o pierde peso simbólico o fuerza gravitacional. ¿Cómo se corrige eso? Creo que hay que modificar el procedimiento por criminalidad organizada, poner ahí un control judicial y utilizar construcciones intermedias. No puede ser que todos sean crímenes comunes y criminalidad organizada. Incluso la Convención de Palermo, que es la que regula estas cosas, la Convención sobre crímenes o sobre delitos de criminalidad organizada, funda o tiene una categoría intermedia que no estamos usando, que es la de redes criminales o estructuras criminales. Todas esas cosas que no llegan a ser una organización, pero ponen en movimiento relaciones transversales esporádicas de personas que se vinculan para cometer crímenes en el futuro. La importancia de diversificar la regla y ponerle control judicial, desde mi punto de vista, se observa en el fracaso que tuvo en el proceso de extradición contra Inostroza el uso de reglas de organización criminal Así es. respecto a él. Pero Claro, la justicia española, España dijo al Perú, eso no es una organización criminal. y probablemente el derecho español es uno de los derechos extranjeros con mayor influencia sobre el modo de organizar nuestros propios discursos legales, de modo que creo que debimos y aún debemos tomar muy en serio la derrota que tuvo el Perú en ese extremo de la extradición para voltearnos y volver a pensar por qué están pasando estas cosas desde el uso, desde que se empezó a usar las reglas sobre organización criminal para crear condiciones que alargan los procesos, en algunos casos, más de lo que deberían ser dilatados. Claro, hay además otros asuntos que pueden pasar en estos procesos que son interminables, que otros delitos se cometen durante la investigación. Caso típico, Keiko Fujimori. De repente, la absuelven por lavado de activos. Pero ella, su conducta procesal, podría decir, a mí me han conminado a terminar actuando de tal forma que obstruyo la justicia, siendo un delito que nace de su mala conducta procesal. Es decir, si se le hubiera investigado y condenado a toda velocidad, como correspondía, si las excepciones planteadas por sus abogados hubieran sido discutidas y resueltas en la investigación fiscal ante un juez, probablemente no hubieran llegado a la etapa en la que están. Y su conducta procesal ha terminado generando un daño a la sociedad, porque su conducta procesal sí es condenable. Entonces la justicia ni siquiera está organizada para que los que están imputados no sigan cometiendo delitos. No sé si me explico. Claramente, estás pasando la agenda hacia un efecto colateral
que también se relaciona con estas demoras y lo interminable que está en el juicio, ¿no? Voy a insistir en esa idea porque quiero que quede clara para quienes nos escuchan. El problema que tenemos es que nuestros juicios están muy lejos. Necesitamos juicios más cerca de las personas, decisiones definitivas más cerca de los y las ciudadanos que cierren este espacio de expectativas que encierra o se vincula a la comisión de delitos. En lo que tú acabas de decir, el otro defecto que veo, esto es una cuestión quizás un poco más compleja o acaso hasta teórica, pero lo otro que veo es una tendencia no necesaria de la Fiscalía a sobreabarcar en un caso todos los aspectos de historias que podrían ser escindidos y separados. Esa especie de sobreexpansión de las narrativas de la Fiscalía genera lo que desde mi punto de vista son defectos, y lo quiero decir con el mayor respeto, pero la acusación contra el señor Humala y la señora Heredia no puede haber tomado 2 años de discusión en el periodo en el que se decide si merece un juicio o no, el intermedio. Los tomó por la cantidad de páginas que tenía. Y la acusación contra la señora Fujimori y compañía, son 40 personas, tiene 12.000 páginas, cerca de 40 volúmenes. Entonces, ¿cuánto va a tomar esta estación en la que lo que debe discutirse es si la acusación merece o no un juicio y quiénes van a ir a declarar a ese juicio o qué documento se va a leer? ¿4 años? Entonces, tenemos una acusación que va a tener 4 años de audiencias que todavía no son un juicio, y un juicio que entonces comenzará en 5 años más. ¿En serio? Claro. Este tipo de asuntos tienen que ver con el modo en que la Fiscalía aborda sus narrativas. La responsabilidad de la Fiscalía. Ahora, ¿querrá la Fiscalía que duren 4 años? Esa es la pregunta que se hace uno, porque al final de cuentas no tienen claro los casos, pues. O sea, tomemos el caso que une a Humala con Fujimori, donaciones de campaña. Lo hemos discutido 1000 veces, ¿ok? A mí me parece que cuando ese caso llegue a la Corte Suprema, le van a decir a los fiscales: mire, señor fiscal, usted, incluso hasta ahorita, en juicio oral, usted no ha acreditado que el tipo penal sea el de lavado de activos. Por lo tanto, es otro delito, pero no es lavado de activos, y resulta que es un delito que resigue delito desde el 2019. Ahora, ¿qué pasa? Acá vienen 2 problemas, ya son judiciales. ¿Qué pasa con ese juez que tiene que decir eso contra unas personas que han estado en las primeras planas durante 7 u 8 años, representados siempre como culpables? ¿Qué juez se atreve a contradecir eso? Eso es un asunto que también nos debe preocupar por el debido proceso. A ver, has mencionado 2 temas que me parecen fundamentales, ¿no? El primero, la única ventaja que tiene la secuencia que comienza es que de varias maneras la posición final de los tribunales sobre las reglas relacionadas con el lavado de activos se va a establecer con ocasión al juicio contra los señores Humala, Heredia y otros. Este juicio ya está instalado, mirando de alguna manera la relación de testigos que planean recibirse y de documentos. Podría tomar 2 años de audiencias, pero va a terminar antes que acabe la estación intermedia o de control de la acusación contra la señora Keiko Fujimori y personas vinculadas, de modo que de varias maneras tendremos una primera decisión fuerte sobre cuándo y en qué términos discutir las reglas de lavado de activos en la política con el caso Humala Heredia. De modo que ahí hay una posible puerta de salida. Ahora, eso se refiere a las reglas, ¿verdad? Y sí, creo que han pasado muchas cosas en ese tiempo que además crean diferencias entre el caso Humala Heredia y el caso de la señora Keiko Fujimori. Una tiene que ver con que la Fiscalía decidió nunca optar, no claramente o no de manera concluyente, por esta teoría que discutimos varias veces en tu programa. Iván Montoya hizo suya y estableció en un artículo que publicó la Universidad Católica en el año 2017, que es esta conforme a la cual quien genera fortunas clandestinas y luego lava el la presunción de la cifra escandalosa, ¿no? O sea, esa es la presunción.
Bueno, la percepción del carácter de la cifra escandalosa, como le he llamado, ¿no? La exorbitancia en el monto y la clandestinidad de la recepción fueron aceptadas ya por los tribunales como una fuente suficiente de sospecha. Claro. Pero como Carlos Caro también dijo alguna vez en uno de los artículos que ha publicado él sobre esto, para la condena falta algo más que una sospecha justificada que ampare, incluso quizás cautelares. Ahí es donde Montoya responde, no lo responde Caro, sino que digamos aparece el artículo de Montoya en el 17 sobre las fortunas clandestinas. A esta teoría también o sobre esta teoría también se han escrito respuestas. Percy García Cabero, incluso en un espacio en el que he podido recibir en La Ley, me ha dicho, eso está publicado, que él no está de acuerdo, que él cree que los casos de fortunas clandestinas no fundan casos relacionados con activos a lavar. Pero eso es lo que se va a decidir en estos juicios. También hay que decir, Rosa María, que todo este tiempo la Suprema ha tenido y aún tiene en sus manos la posibilidad de cerrar el espacio teórico de estas dudas con un acuerdo plenario complementario. Lógico, y no lo ha hecho, que eso es una cosa que a mí me parece, no sé, presión política sobre la Corte Suprema, y ahí es donde uno ve, bueno, yo siempre trato de defender que la justicia no está politizada, pero cuando ves esto, comienzas a sospechar pues que sí lo está y que sí sienten el peso de la política sobre ellos. Y en realidad, desde mi punto de vista, esto tiene mucho especulativo, pero mirando cómo se han movido los debates de la Corte en este tiempo, creo que la Suprema confió en que los juicios de los casos Odebrecht terminen más temprano. Y creo que apostó a no interferir con el desarrollo de esos procesos. Honestamente, y nuevamente quiero decirlo con el mayor respeto, creo que la parte en la que esto ha entrado en crisis es en la que definió el volumen de páginas que tienen las acusaciones, que me parece inasible para un juicio. Y sí, temo contigo que más allá de la intención expresa de los agentes del sistema, de las fiscalías, por ejemplo, creo que hay una gran carga de positividad en lo que ha hecho la Fiscalía del caso Odebrecht por la construcción de la imagen del Ministerio Público, pero eso no debe inhibirnos de decir lo que encontramos mal. Creo que los hechos, acusaciones tan largas, que producen procedimientos tan extensos, terminan de hacer que el poder derivado de la administración de casos penales descanse en las fiscalías y que cualquier observador independiente llegue a la conclusión de que las fiscalías sobreestructuran sus casos para retener ese poder más tiempo en sus manos. Y creo que esto no es lo que debería ocurrir. Yo pensaría en una fiscalía que más bien esté interesada en que esto llegue a juicio y ganar. Claro, no al final lo que quiere el fiscal es ganar, eso se entiende perfectamente, ese es su trabajo, no dilatar. Correcto. Ahora, sí. Y yo creo que el tiempo no le da nada a nadie claro, a favor. Esto nos trae ya al presente, he usado casos del pasado, para hablar de la situación de Karelim López, que es un asunto que nos obliga a hacer alguna reflexión. Su abogado sale y nos cuenta todo. Yo feliz, yo soy periodista, yo quiero que me cuente todo. Pero, ¿esto es regular? ¿Un proceso de colaboración eficaz juega en pared con los medios de comunicación? Voy a presentarte varios comentarios, ¿no? El primero, no es Nakazaki la primera fuente que revela los contenidos, ¿verdad? Nakazaki sale a la televisión cuando los contenidos están en parte publicados. Ah, no, sí, claro. Ahora, eso genera una serie de dudas que yo mantengo. He hablado con muchos observadores y personajes de esta historia y las mantengo. En primer lugar, hay un efecto práctico en esta publicación que me parece indiscutible, y es que la señora López denuncia, y creo que denuncia seriamente, haber sido amenazada. Claro. Y tiene un comportamiento práctico que coincide con esas amenazas. Sus hijas están fuera del país, su esposo también, ¿verdad? El propio modo de presentar las cosas de Nakazaki muestra la tensión de ese clima de amenazas. Frente a amenazas de ese tipo, atención, la publicidad es un recurso. Ah, no, sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo. Es la única cosa que te salva. Lo único que salva es la publicidad. Sí, correcto, de modo que ahí hay yo no puedo decir, es más, creo que no puedo decir que César Nakazaki las haya
haya difundido esos contenidos. No lo creo, pero sí creo que la sobrepublicación protege a la señora López. Ahora, en el contenido, la primera duda fuerte que tengo sobre esa declaración se apoya en todo lo que no dice, ¿no? Bueno. En la versión o en los fragmentos que la República ha publicado sobre esa declaración, se encuentran varios pedazos en los que ella simplemente dice: sobre esto hablaré después. Exacto. Ahora, puede haber una ampliatoria, ¿verdad? Por supuesto, o 12. Es decir, estamos discutiendo una declaración que parece ser la primera de una cadena. Exacto. De modo que es muy difícil tomar decisiones o conclusiones definitivas sobre algo que es provisional. Lo segundo es que en lo demás, esa declaración tiene 3 partes. Hay una testimonial en la que ella relata cosas que ha visto en primera persona. Exacto. Las peleas entre Castillo y Pacheco, en las que nadie se incomodó porque ella estuviera adelante. Eso es muy fuerte. Lo segundo es la descripción de sus rivales, ¿verdad? Porque hay una parte de los fragmentos en los que ella cuenta haber perdido en correlaciones que parecen haber tenido por objeto controlar asignaciones de contratos que se llevaron otros. Así es. Y describe a los otros. No pone mucho detalle sobre quiénes eran sus clientes. Claro. Y eso creo que es algo que también falta contar. La tercera es la que tiene el relato de las cosas que Pacheco le habría dicho, donde, claro, hay cosas que pueden ser ciertas, cosas que pueden ser falsas. Su declaración consiste en afirmar que Pacheco se las dijo, claro, no en que Pacheco decía la verdad. Claro, pero desde el punto de vista de la Fiscalía, si consiguieran el testimonio de Pacheco, también corroborando lo que dice Karelim López, claro, solo quedarían encima de ellos el ministro Juan Silva y el presidente de la República, digo, como funcionarios públicos, porque hay otros funcionarios privados, hay otras personas privadas, de esta red, si quieren, criminal. Entonces, lo lógico sería que Bruno Pacheco vaya y confiese todo. Si tuviera un gran abogado, lo estaría convencido en este momento de decirle: oiga, vaya usted y cuéntelo todo, porque si no, usted se va preso. Pones un gran punto, porque decíamos que inevitablemente la difusión de esas declaraciones tiene un efecto en la protección de la persona que declara. El segundo efecto tiene relación con el comentario que acabas de hacer. También la difusión de estas declaraciones suele generar un alerta, un aviso hacia todos aquellos otros u otras que podrían venir a respaldar la declaración o presentar la suya propia. Y ahí es donde mayor rechazo me produce ese proyecto de ley que ha venido circulando en el Congreso, en la parte en que pretende que con ocasión de una colaboración la Fiscalía no puede usar otras declaraciones de otros colaboradores. Eso es increíble, ¿no? Que eso solo puedes usar de uno y no se pueden corroborar entre ellos. ¿Y qué hubiera pasado con Matilde Pinche y los mayores que estaban, ¿no es cierto?, con ella en la oficina de Vladimiro Montesinos? Pero por supuesto, la colaboración, a ver, la colaboración, insisto siempre en decir esto, no es una fábrica de testigos. No es ese su principal objetivo, y hay muchos casos, miren cómo funciona la justicia antidrogas, en los que jamás nos enteramos quiénes son los colaboradores. Nunca. Pero también, aunque sea colateral, y aunque sea el punto que más se observa en medios, también genera declaraciones y delaciones. La delación en cadena es perfectamente lícita. Claro. Salvo que esté afectada por un fraude. Pero entonces también hay una parte en la que difundir estos contenidos es una herramienta que promueve la provocación de otros procedimientos de delación. Pero quiero saltar una tercera, Rosa María. También hay un uso perverso de esas declaraciones en las que revelar sus contenidos tiene por objeto frustrarlos. Claro. De modo que no podemos sospechar o asumir que las filtraciones son siempre de la Fiscalía. A veces estas declaraciones se roban y se publican para producir estampidas. Recordemos lo que ocurrió o pudo ocurrir con el caso de los llamados cuellos blancos del Callao. Ah, claro. Las grabaciones interceptadas fueron o llegaron a la prensa en el momento en que un sector de la Fiscalía estaba intentando bloquear el procedimiento. Llegaron a la prensa para salvarlas. Así es. Porque también se intervienen para frustrarlas. Pongo un ejemplo. Una parte que me parece particularmente llamativa en esta declaración es la historia sobre los sobrinos del presidente y este empresario de seguridad que estuvo preso en el penal. El relato sobre ellos como parte de la correlación que estaba derrotando a López en sus esfuerzos por tejer su propia red me parece muy sugestivo y muy completo. Pero si ese relato no se hubiera publicado, quizá la Fiscalía tendría la oportunidad
de intervenir sus teléfonos, seguirlos, grabarlos y sorprenderlos en flagrancia, como hace ya algún tiempo se sorprendió al ex premier Villanueva. Claro. Bueno, esa posibilidad ahora no parece prioritaria, no parece exitosa, porque están advertidos que hay delaciones sobre ellos. Claro. Y eso les da una ventana de tiempo, que si es el caso, no lo sé, para eliminar evidencias, pactar con testigos, esconder cosas. Es decir, también hay un efecto nocivo sobre el proceso que se produce cuando se revelan sus contenidos, ¿verdad? Ahora, hay un hecho también adicional en toda esta historia, que para los espectadores, para los testigos como nosotros de todos estos procesos, comienza a ser cada vez más relevante. Hay un pleito interno en la Fiscalía. Y hay no solamente un pleito interno, hay una corriente política que está muy interesada, pero bastante entusiasmada, en sacar a Zoraida Ábalos de su posición. Creo que ya lo he explicado 100 veces, la Constitución le prohíbe acusar al presidente de la República. Ella no lo puede acusar, salvo que le modifiquen la Constitución, y así lo ha pedido, me modifican la Constitución. Hasta Vizcarra, y eso es la verdad, nunca siquiera se investigó a un presidente. A partir de Vizcarra se permitió la investigación, pero con cargo a continuar la investigación después de que deje su mandato. Lo mismo ha ordenado con Pedro Castillo. Se abre la investigación, pero se le continúa después. Y que ya es un avance respecto a lo que dice el 117. Pero ella dice, mientras tengamos el 117, no lo puedo acusar. Por tanto, ¿para qué voy a iniciar una investigación? Esta declaración le ha causado, digamos, la enemistad de la mitad de la prensa del Perú y una campaña sostenida para derrocarla de alguna manera, obviamente apoyada, creo yo, por otros sectores que se vieron justamente postergados en el caso de los cuellos blancos. Entonces, esto tampoco ayuda al esclarecimiento de todos los hechos que hay que esclarecer en las próximas semanas. Y regresamos a donde siempre nos quedamos, doctor. El Congreso no quiere modificar el 117. Eso es lo más escandaloso, o derogarlo, como usted dijo. Ya, lo derogamos, pues ya. No queremos discutir un texto. Derógalo y al presidente se le puede procesar. Es una de las pocas constituciones del mundo que no tiene impeachment. ¡Que tenga! ¿No? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Que sepa usted. Usted es un abogado, es un profesional, pero de repente sabe algo que no sabemos. ¿Qué está pasando allá adentro, por Dios? Ahora, como decíamos alguna vez con Luciano López, se litiga en el Congreso, de modo que ya ser abogado no es obstáculo para saber cosas de ahí. A ver, hay dos temas, hasta tres, creo, en este último comentario tuyo. En el Congreso, de efecto, creo que desde diciembre estamos hablando de la necesidad de abordar una reforma del 117 o de suprimirlo. Pero respecto a lo que se refiere a Castillo, porque esto último está claro, no se ha querido hacer, el Congreso está congelado en la afirmación de un discurso apocalíptico sobre la vacancia, que se levanta con más fuerza cada vez que saben que no tienen los votos para llegar a ella, de modo que uno puede sospechar, yo lo sospecho, es mi impresión, que el Congreso está jugando a sostener el discurso sobre el apocalipsis, rezando para que el apocalipsis no llegue nunca. Entonces yo lo que veo ahí es una especie de movimiento hacia la conservación perpetua, y creo que esta suerte de standstill, si puedo decirlo así, esta especie de congelamiento de todo, tiene que ver con que la política, esa política con minúsculas a la que jugamos en este país, se ha trasladado invisible y silenciosamente hacia las elecciones regionales y municipales. De varias maneras creo que el movimiento en este año es que nada cambie en la cúpula y reacomodemos todos y todas fuerzas en las elecciones municipales o regionales. Qué bueno fuera que eso permitiera cambiar el sentido de la política local, pero lo único que hace es trasladarlo, porque los términos en los que se están organizando las postulaciones son igual de clientelares que los que rigen en la escena principal. De hecho, creo que todos estamos viendo que el camino de salida hacia esa fuga a las elecciones regionales y locales viene acompañado por el desmontaje de la reforma política que empezó a diseñar la Comisión Tuesta y de la que creo que para las siguientes elecciones parciales queda muy poco. Entonces, el Congreso, en efecto, no está queriendo hacer nada ahí. De hecho, paso al segundo de los tres temas que están en tu comentario, para desenganchar esta teoría intermedia que la Fiscalía de la Nación creó en tiempos de Vizcarra. Abro la investigación y la suspendo. Bastaba reformar un artículo
del Código Procesal Penal con 5 líneas. 5. Ni siquiera el 117. Bastaba un artículo que en el Código Procesal Penal dijera que en el caso del presidente de la República, la investigación preliminar puede desarrollarse y solo debe suspenderse una vez que pase a preparatoria. Esto, claro, esto suena a otro idioma porque está en el lenguaje del código, ¿no? Para decirlo claramente, las investigaciones de la Fiscalía tienen 2 partes. La preliminar es eso, una pesquisa, y la preparatoria es la que comienza cuando la Fiscalía declara que tiene un caso por avanzar hacia acusación. Entonces, son 5 líneas, Rosa María. Eso no tomaba ni siquiera lo que cuesta una reforma de la Constitución. Claro. Era cambiar un código, pero tampoco han querido hacerlo. Entonces, cierro esta parte del comentario. El Congreso tiene esto congelado y está cómodo, creo muy cómodo, en este discurso apocalíptico. Quiero llegar a la vacancia, pero no tengo los votos. De modo que no hago nada hasta que vengan las regionales y luego veremos cómo se reparten las tortas y las cosas, ¿no? Qué cómodo, la verdad, francamente. Bueno, doctor, nos queda poco tiempo porque hoy día es presencial mi entrevista y tengo que ir al otro trabajo a pie. Así que, Abel, ¿tenemos alguna pregunta del público? Posibles escenarios penales para el presidente de la República. ¿El presidente puede enfrentar penalmente algo? Por ahora nada, ¿verdad? Bueno, hay que desenganchar los casos de la Fiscalía. Lo que falta, esto también lo han comentado una vez, el presidente, creo que contra el presidente hay un caso por infracción a la Constitución completo, pero sin vía procesal, porque no han querido reformar el procedimiento para infracciones constitucionales en el Congreso. Para el caso penal, creo que falta muy poco. El caso penal en este momento es presuntivo, porque falta un testimonio o un documento, una fuente que lo conecte en un acto de incidencia propia sobre uno de los casos en investigación. Sobre ascensos hay un principio, por lo menos están los WhatsApp pidiendo que reciba a Pacheco, ¿verdad? Pero falta ese detonante que hace que un caso penal, además de existir, tenga peso gravitacional sobre la comunidad. Creo, insisto en decirlo, que si algún impacto tiene el proyecto de ley contra la colaboración eficaz, está en asegurar, por lo menos teóricamente, que esa pieza que falta no llegue nunca. Se nos quedó en el tintero la cuestión del Ministerio Público, sobre eso regresaremos en algún momento o en alguna otra oportunidad. Ok. No, nos tenemos que ir, doctor. Vamos a regresar sobre eso en la próxima oportunidad que la va a ver, porque eso tiene para rato. Sí. Y a todos los que nos siguen, decirle, miren, esto tiene sus tiempos. El sistema de justicia es como la iglesia, ¿no? Tiene sus tiempos. Y hay que esperar. Y hay que esperar a que las cosas avancen de una manera, esperemos más seria, por supuesto, pero de la manera que está predeterminada en los procedimientos. ¿Quién aprueba los procedimientos? Lo acaba de decir el doctor Sabache, el Congreso. ¿Quieren que cambien las cosas? Tienen que empezar por una reforma en el Congreso. Y el Congreso no quiere cambiar. No quiere cambiar. Y ustedes van a ver cómo mañana le dan o pasado, le van a dar el voto de investidura de todas maneras. Pero de todas maneras. No hay forma que no se lo den. Gritando, por supuesto, que sí, que efectivamente, pero al mucho floro y al final poco frufru. Muy bien, doctora Sabache, gracias por haber estado con nosotros tan temprano un lunes, que siempre es difícil y pesado empezar la semana hablando de cosas tan antipáticas como el proceso penal o la fiscalía. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Y nosotros nos despedimos, a ver. Rosa María, el hecho de que el presidente no vaya o no reciba la comisión de fiscalización... No, es su derecho. Su derecho. Es el derecho de cualquiera. Puede enviar por escrito. Puede no ir. Ya. No, de hecho que no va a ir. No, yo sé, pero ni digamos, que los va a recibir tampoco. Tampoco o sea, miren, yo, como persona natural, si me cita una comisión del Congreso, puedo no ir. ¿Qué puede hacer el Congreso? El Congreso, si me cita con los apremios judiciales, me cita de grado o fuerza. ¿Ok? Uh-huh. A mí, no estoy hablando de una persona que es funcionario público como el presidente de la República. A mí, Rosa María Palacios. ¿Qué significa de grado? Bueno, que voy porque quiero, ¿no? Con mucho agrado, o con poco agrado, pero voy. Y fuerza es que me manda la policía, me marrocan y me llevan. Pero llego ahí y digo, señor, yo no voy a abrir mi boca. Oye, no voy a abrir mi boca. Y no abro mi boca, pues. Karelim López el otro día fue, dijo, sí, señor, no voy a abrir nada. Tenía razón. ¿Por qué?
Porque normalmente el proceso de la Comisión de Fiscalización es un proceso político y el proceso de investigación de la Fiscalía es un proceso penal. Y tú tienes que, como imputado, tienes que privilegiar el proceso penal. ¿Por qué? Porque el Congreso no te va a sancionar. Quien te sentencia es el sistema de justicia. Entonces tienes que privilegiar, obviamente, la declaración ante el sistema de justicia. Y eso fue lo que dijo. Estoy declarando en otro lado, no puedo declarar. El presidente ha dicho, ni siquiera los voy a recibir, no pierdan su tiempo, ni yo no los hago perder su tiempo, ni ustedes me hacen perder el mío, y simplemente no nos vemos. ¿Está en su derecho? Sí está en su derecho. ¿El presidente puede ser citado de grado de fuerza? No. No, pues, el presidente no tiene premios judiciales. Y el hecho de que le manden las preguntas. Sí, que le manden las preguntas por escrito y las contesto, está en su derecho. Y la Comisión de Fiscalización está en su derecho de darle el valor que considere. Puede decir, no le creemos estas respuestas, no le damos ningún valor, se las ha escrito su primo, su sobrino, mejor dicho, ¿no? Está en el derecho de darle la valoración que quieran darle. Porque finalmente lo que emite la Comisión de Fiscalización, reitero, no es una sentencia, es un informe con recomendaciones. Y puede derivar al Ministerio Público sus hallazgos, pero nada más. Nada más. Y lamentablemente, miren, la Comisión Investigadora como institución del Congreso, como institución parlamentaria, le está pasando lo mismo que le está pasando a las fiscalías anticorrupción. O sea, comenzó como muy poderosa cuando cae Fujimori y Montesinos, ¿no? Tú te acuerdas las famosas comisiones, ¿no? Y poco a poco su prestigio, Congreso tras Congreso, ha ido decayendo hasta que quedó claro que no sirven para casi nada, salvo para perseguir a tus enemigos políticos. Y tenemos los casos conocidos de casi todos los ministros de Humala, de Pedro Cateriano. O sea, la comisión investigadora sirve para perseguir a tu enemigo político, no para conocer la verdad. Ojalá que no le pase eso a la Fiscalía Anticorrupción. Ojalá. Porque ese es el problema al final. Si tú no te apegas al debido proceso, no te apegas a los hechos, no sacas adelante tus acusaciones rápidamente, la gente te comienza a perder la fe. Entonces se convierte en una herramienta de persecución de tus enemigos políticos y no en una herramienta que busca saber la verdad. Las comisiones investigadoras no buscan administrar justicia, ese no es su razón de ser, no administran justicia, punto. Buscan conocer la verdad. Y el problema es que muchas veces ni siquiera eso. En fin, Abel, nos tenemos que ir. Nos vamos, Rosa María. Estoy feliz de estar acá. He quedado agotada, emocionalmente agotada de estar acá. Después de 2 años, volver. Sí, ¿no? Pero todo impecable, ¿eh? Todo limpiecito, impecable, todo bien cuidado, como siempre, con todo el cariño que los dominicos tienen por sus obras de toda clase, ¿no? Con mucho cariño. Y muy bien, nos vamos. Nos vamos hasta el día de mañana, Rosa María. Pero mañana sí transmito virtual, ¿ah? Virtual. Volvemos a la virtualidad. Mañana cumplimos 6 años. Mañana cumplimos 6 años y además es el Día de la Mujer. Y mañana es el Día Internacional de la Mujer. Así es. Vamos con eso también mañana. Listo. Estamos Nos hablando vemos. hasta mañana. Chao, Hasta chao. mañana, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.